Francisco Álvarez Valdés, un muy destacado jurista dominicano, dirige uno de los principales grupos de abogados del país, de servicios jurídicos, pero además eso no le ha impedido dar un testimonio cotidiano durante ya dos décadas, por lo menos, de lucha desde la sociedad por el mejoramiento de las instituciones, por el cumplimiento de las normativas, por la ley, por la democracia dominicana también, y ha sido relevante en participación ciudadana como coordinador y como militante después de ser coordinador, porque en participación ciudadana no ha habido reelecciones y se queda la gente trabajando en otros ámbitos, y Pancho sigue trabajando duro ahí. Estuvo de vacaciones ahora, como casi un mes fuera del país, y después en lo que estuviste fuera, pues volviste y encontraste un país renovado. Pancho, ¿qué novedades encontraste después de casi 4 semanas fuera? Pues parecía que me había ido el día anterior. Volviste y como que era el día, como que había sido 48 horas. El panorama exactamente igual, tal vez un poco más enrarecido, ¿no? O sea, pero la realidad es que en República Dominicana nos está dando mucho trabajo avanzar en los temas fundamentales. Estoy hablando de salud, por ejemplo, estoy hablando, y sobre todo, de lucha contra la corrupción. Ese es el tema tal vez más importante en estos momentos, porque está abarcando pues al gobierno de manera completa. Y es una constante que se ha dado en este gobierno, en todos los gobiernos. O sea, hemos estado institucionalizando, pero la corrupción. O sea que lamentablemente, y tú sabes, Juan, que uno se va de vacaciones, pero se mantiene en contacto diario con lo que ocurre en la República Dominicana. En tu ausencia hay 2 escándalos, porque aquí tenemos este año como un escándalo cada mes, pero en el último mes hubo 2. Uno fue el escándalo del asesinato del abogado, ¿cómo que se llama el abogado? Junior Ramírez. Junior, en el caso de la ONSA, el escándalo de la ONSA. Y después también el escándalo ahora de la Junta Central Electoral, ya casi cuando llegaste te encontraste con esos 2 escándalos. ¿Cuál de los 2 es más relevante, verdad? Y los 2 son acontecimientos que produjeron mucha preocupación en el país. Sin embargo, ambos tienen raíces en el pasado. O sea que para mí, que le doy seguimiento a los acontecimientos nacionales y a veces con mucho detalle, no representaron una sorpresa. El caso de la ONSA ya había pues habido información que había salido muy suelta, ¿no? Y que presagiaba que algo estaba ocurriendo. Y yo quiero decir al respecto, sobre todo porque cuando una persona muere, y vamos a decirlo más claramente, es asesinada, volver a asesinarlo moralmente puede constituir algo realmente desastroso, ¿no? Pero en este caso en particular, para bienestar de la familia de la persona asesinada, para no bienestar, sino tranquilidad, tranquilidad de la familia, del abogado, del colega asesinado, esa denuncia que hubo de extorsión tiene que ser investigada de la misma manera que tiene que ser investigado el tema de lo que origina la supuesta extorsión, que obviamente es la corrupción. Entonces, no puede sacarse ese clavo diciendo nada más, hay extorsión. Por la extorsión era producida entonces por la corrupción. Si había extorsión, era producida por la corrupción. O sea que ese es de los casos. Y parecía que fuera tan grande la corrupción que era más barato mandar a matar a uno que hasta estaba expuesto públicamente porque había estado reclamando información formal a través de los canales legales. Estaba expuesto a conducir a quien pudiera tener interés en eliminarlo. Pero era más barato matarlo que hasta que pagar la extorsión, si era que había extorsión. Yo creo que el análisis hay que hacerlo tomando en cuenta la degradación que está sufriendo la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Yo tengo que decir que a mí me tocó una etapa posterior a la tuya, Juan. En la tuya, mientras tú te desarrollabas como periodista, se jugaba la vida en esos tiempos. Yo tengo que admitir... 12 años. Sí, claro, los 12 años y algunos añitos más. Porque obviamente en el 78 el PRD llegó al poder y la cosa comenzó a declinar, eso hay que admitirlo. Pero
a mí me tocaron tiempos mejores de mi juventud, el desarrollo profesional, en un marco donde había más libertad, libertad que como quiera ustedes ejercían cuando trataban de amordazarlos, ¿no? Pero con riesgo de su vida. En mi caso en particular, pues había mucho más libertad sin riesgo de la vida. Tal vez con algún caso excepcional, sabemos el caso de Narcisazo, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que en estos tiempos recientes, yo tengo mucho temor de que volvamos a la época donde se ponía en riesgo la vida. Y el caso de Junior Ramírez no es un tema de que era más barato, sino que sencillamente se va degradando la seguridad y ya es preferible eliminar a las personas que de alguna manera pueden revelar información que te comprometen. Y eso hay que prestarle mucha atención. Bueno, ya la corrupción vinculada al crimen, al asesinato. Eso es lo que estamos viendo porque en San Pedro de Macorís, recuérdate que hubo 3 muertos por el tema también de corrupción en 14 de febrero pasado. El Consejo Estatal del Azúcar. Ahora me gustaría conocer su opinión sobre el tema de la Junta Central Electoral. Ahora está en debate qué es lo que ha pasado con estos equipos. Hay una firma internacional que está presionando y amenazando al país con llevarlo a los tribunales internacionales porque le deben 13 millones de dólares de unos 39 que fueron pactados para la compra de unos equipos que finalmente no se usaron, no funcionaron como debían de hacerlo en las elecciones pasadas y se ha dicho, de acuerdo a un informe técnico, que tampoco podrán usarse en las elecciones futuras. ¿Qué piensa? ¿Qué sabe? ¿Qué opina sobre este proceso? Bueno, yo quiero comenzar con una recomendación, casi un atrevimiento de mi parte, ¿no?, a los miembros de la Junta Central Electoral, con respecto a este caso de Indra y de los equipos, que son 48.000 equipos, porque fueron 16.000 escáneres, 16.000 captahuellas y 16.000 impresoras, ¿no? Y la recomendación parte de mi experiencia profesional. Hay una cláusula arbitral en ese contrato. El Estado le ha ido mal en la mayoría de los casos de arbitraje en que ha participado porque nunca se prepara correctamente. El sector privado está acostumbrado a ir a arbitraje. ¿Y qué hacen las empresas del sector privado? Desde que hay cualquier asomo de riesgo de ir a arbitraje, contratan abogados para que levanten toda la información antes de que se llegue al tribunal arbitral. Porque en el tribunal arbitral tú puedes tener toda la razón del mundo, pero si no lo demuestras, si no la pruebas, pierdes. Entonces, pues aquí la Junta Central Electoral debe no hacer lo que hizo Roberto Rosario cuando fue presidente de la Cámara Administrativa. Fíjense que estoy diciendo presidente de la Cámara Administrativa y no presidente de la Junta, con el famoso caso Somo, que fue un contrato de 60 millones de dólares para automatizar las oficialías del Estado Civil. El objetivo era correcto. Igual que es correcto automatizar el escrutinio de los votos. Claro. Lo que se persigue está muy bien. ¿Cómo hacerlo es el problema? Y ese contrato Somo tuvo muchísimas irregularidades. Muchísimas. ¿Y por qué perdió? Participación Ciudadana lo denunció inclusive en rueda de prensa. Yo estaba revisando los recortes en el 2009, por ejemplo. ¿Y qué hizo la Cámara Administrativa de entonces? Somo demandó en arbitraje a la Junta. Y la Cámara Administrativa designó a su consultor jurídico, creo, para que fuera a defender. La pregunta primera es, ¿tenía experiencia en arbitraje el consultor jurídico? O sea, usualmente las empresas buscan abogados que tengan experiencia en ese lado. Y yo quiero leer ahora un párrafo de mi buen amigo Ramón Tejada Holguín, escrito hace unos años ya. Ramón Tejada es el actual director el titular de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia, DIASPE. Correcto, que tiene una columna. Fue dirigente coordinador general de Participación Ciudadana, en ese periodo probablemente. Sí, y tiene una columna que se llama El País de Alicia, donde él, y yo quiero citarlo, dice lo siguiente: entre los datos tenemos uno. Según el laudo condenatorio de la Junta Central Electoral, el que condenó a la Junta Central Electoral no se defendió. Recordemos que la Cámara Administrativa de la Junta Central es la encargada de la defensa.
El tribunal arbitral designado por el Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo sostiene en la página 16 del laudo condenatorio, y Ramón cita del laudo, de la sentencia, lo siguiente: la Junta Central Electoral no presentó en su escrito de defensa ningún alegato a su favor, ni desarrolló su tesis de defensa rebatiendo o contradiciendo lo alegado por la parte demandante en su escrito de demanda. No hizo reparo alguno, ni se refirió a los méritos de la demanda tal como lo contempla el artículo 8.1 del reglamento de arbitraje que se aplica en este proceso. Tampoco lo hizo al final, cuando este tribunal arbitral le otorgó un plazo para que presentara un escrito justificatorio o ampliatorio de las conclusiones que de manera verbal presentó en la última audiencia celebrada. Pues está relajando. La Junta, es un relajo. la Junta lo que quería era perder, entonces. Y perdió. Y condenaron a la Junta a pagarle a Somo 13 millones de dólares. Creo que 13. Sí, no creo. Pero ese es ahora que está reclamando. Sí. Sí. 9 millones, 9.550 ¿Y a qué dólares. eso? ¿Por qué la Junta no se habría defendido y presentado las evidencias de que Somo le había fallado? Bueno, estaba claro en todas las declaraciones que daba Roberto Rosario de entonces, que el contrato era correcto, que no había dificultades. Sin embargo, ese criterio no lo compartía. ¿Quién? Miren qué curiosidad, ¿no? Julio César Castaño, que era el presidente de la Junta Central Electoral, sí, y que retuvo los pagos a Somo, que inclusive decía que Somo estaba reclamando más de lo que efectivamente se le debía, al margen de los problemas de que Somo no cumplió con su contrato. Yo tengo un dato de esa época, que me lo dio una persona de la Junta Central Electoral, diciendo, la mayor parte del trabajo de Somo, de los software de diseñar los software para la automatización de las oficialías, lo hizo el propio equipo de la Junta Central Electoral y no la empresa contratada. Pero la empresa cobró. Pero la empresa cobró. Entonces, eso hay que evitarlo en este momento. ¿Y cómo debe hacerlo? Porque la amenaza de Indra es una amenaza real, concreta. Indra entregó 48.000 equipos y pactó un valor de, primero, 32 millones. Terminó en 49. Y se le agregó como 7 millones y pico de dólares adicionales, que subió casi a 40 millones. A 40 millones casi. Que por cierto, 39 y pico. eso implica una violación a la ley de compras y contrataciones, porque la ley de compras y contrataciones tiene 3 tipos de contratos. Pero eso no lo explica la Junta. Pero Ha dicho, el tribunal también Roberto muchas veces. El Tribunal Constitucional es verdad que tomó una decisión que yo no comparto, diciendo que la Junta no puede estar sometida a compras y contrataciones, al órgano, a la Dirección de Compras y Contrataciones, porque depende del Poder Ejecutivo y le hace perder la autonomía. Pertenecen al Poder Ejecutivo también. Pero le hace perder la autonomía que tiene, que le da la Constitución a la Junta. Pero yo no me estoy refiriendo a la supervisión de la Dirección de Compras y Contrataciones, yo me estoy refiriendo a una disposición de la ley que dice que para los contratos de obras, de construcción, por ejemplo, usted no puede modificar el valor del contrato original más allá del 25%. Que para los contratos de servicios, un abogado que preste servicio, por ejemplo, no se puede. Se puede modificar hasta un 50%, pero que para los contratos de bienes... Ahí no se puede. Y este es un contrato de bienes, de suministro de bienes, no se puede modificar el valor. Y eso es muy lógico, porque si a ti te piden que presente una cotización por un equipo, por este equipo, unas computadoras. Una computadora, eso tiene un valor en el mercado. Tú no puedes ponerle un valor, ya tú tienes las especificaciones del equipo, y 6 meses después subirlo. Eso no tiene ningún sentido. Y hay irregularidad penal, que podría ser... Bueno, lo primero es, ojo, yo quiero enfatizarlo, la Junta tiene que concentrar su esfuerzo para evitar ser condenada en un arbitraje. Y lo primero que tiene que hacer, y el arbitraje no tiene nada que ver con lo penal. Sí. Es un tema de una reclamación, de cobro. La Junta tiene que levantar toda la información que le permita defenderse y tiene que hacerlo temprano, porque en arbitraje, si te descuidas, pierdes, cualquiera de las dos partes. Ahora, el tema penal. Ustedes decían al inicio del programa, te fuiste de vacaciones, ¿qué encontraste de nuevo en el país? Y Juan decía, bueno, hubo 2 casos importantes, este de los escáneres. Pero ese no es un caso nuevo. Para mí no había prácticamente nada nuevo excepto un solo tema. Porque Participación Ciudadana,
observó las elecciones del 2016. Siempre con muchas dificultades puestas por la propia Junta, ¿no? Bueno, desde el contrato Somo, por las denuncias que hizo Participación Ciudadana de la anterior compra de tecnología de Roberto Rosario, él declaró la guerra a Participación Ciudadana. Por el tema de Somo, efectivamente. Hay gente que creía que era por razones de la observación electoral, no, fue de la observación administrativa. Pues ocurre que Participación Ciudadana produjo un informe de la observación el mismo día de las elecciones para revisar todo lo que ocurrió durante la tanda matutina de las elecciones. Al otro día temprano, un informe que recogía lo de la tanda vespertina, y al mes siguiente, un sexto informe. Porque el informe final del proceso. Habían varios informes preelectorales. El sexto informe fue el informe final, que recogió todo. Ese informe, que ustedes lo pueden encontrar en la página de Participación Ciudadana, está ahí colgado de hace un año, más de un año. Ustedes pueden ir y encontrarlo en una ventanita que dice elecciones, y ahí van a estar todas las elecciones, 2016 le dan, y ahí van a encontrar este sexto informe. ¿Qué dice este informe? Quiero leer un párrafo. La Junta Central y la empresa ganadora, Indra Sistemas, debieron actuar con mayor responsabilidad. Ambos, yo no estoy hablando solamente de la Junta, también de Indra. Y aceptar que ya no había tiempo para ejecutar este proyecto para las elecciones del 2016 y evitar al país los difíciles momentos ocurridos durante la votación y días posteriores. ¿Pero por qué Participación decía eso? Porque en enero del año pasado trajo a un experto venezolano en temas... Lo presentamos aquí en 1+1, aquí mismo. Mario Torres. Mario Torres, un experto venezolano que trabaja de sociedad civil en Venezuela y que ha participado en auditorías a equipos similares que se utilizan en Venezuela. ¿Y qué dijo él? Que necesitaba por lo menos un año. Que ya no había tiempo ni siquiera para hacer la auditoría a los equipos. Que la auditoría hecha seriamente toma tiempo. A partir de ahí, de enero del año pasado, nosotros comenzamos a presionar a la Junta Central Electoral para que hiciera una auditoría, comenzara una auditoría. Y Roberto Rosario dijo, la va a hacer la OEA. Después vino la OEA y dijo que no era cierto. Que no había tiempo. Que no había tiempo. Sí, porque ya eso fue como en febrero, Participación Ciudadana le mandó una carta formal pidiendo la auditoría de los equipos y haciendo una serie de señalamientos. En febrero. Pero eso de que iban a contratar fue ya en marzo, abril, y ya no hubo tiempo para hacer ninguna auditoría. Y entonces, ¿qué ocurrió? Al final, Roberto Rosario, con la presión de la auditoría, ya en los días finales, se contrata a PricewaterhouseCoopers, no de República Dominicana, de Madrid. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Son de Madrid. Esa es la firma auditora de Indra. O sea, se ve que Roberto Rosario le dijo a Indra, necesitamos una auditoría para quitarnos la presión de arriba. E Indra dijo, vamos a buscar a la firma auditora de Indra, que es un conflicto de interés, en España, y se produjo un informe de una página. Fue algo absolutamente ridículo, de una sola página. Y con eso pretendió satisfacer el reclamo de una auditoría. Y ya todos sabemos lo que ocurrió. Pero miren... Pero Pancho, se nos está acabando el tiempo. Hay dos cosas que quisiera que nos aclarara. Además de este proceso civil de arbitraje que podría darse si la Junta sigue diciendo que no le va a pagar hasta que no se aclare esto. Además de esto, podría iniciarse, como han pedido algunos sectores, una investigación penal. Bueno, es que hay algunos temas que son peliagudos, dicen, ¿no? El propio sexto informe de participación lo recoge. El tema de los precios de las impresoras, que es el equipo más sencillo. Sí. De los tres, era el equipo más sencillo, la impresora. El captahuellas requiere sofisticación y ni hablar el escáner. ¿Y qué se dijo? ¿Cuál fue el tema con estos precios? Y está, repito, en el informe de participación, que los precios que ofertó Indra eran increíblemente mucho más caros que lo que estaban ofertando otras empresas. No, pero a nivel de 424% más, 757% más, y los datos con números comparados de los distintos participantes en la licitación están en ese sexto informe de participación. Eso amerita una investigación, inclusive en la jurisdicción penal. Yo estoy hablando de una investigación. Yo no estoy diciendo que necesariamente si hubo una justificación técnica hay que ofrecerla, pero
yo creo que un dato que no se puede haber perder. justificación técnica para pagar 400% más por un equipo que similar a otro. Yo soy de lo que no solamente leo, sino que investigo y pido opiniones, ¿no? Yo pedí opinión a una persona experta en informática y me dijo sencillamente que, bueno, habría que ver si esta empresa está suministrando el escáner y el captahuella, si hay alguna vinculación de software con la impresora, pues entonces ahí se le hace más difícil. Fíjense, yo no estoy diciendo de qué lado está la verdad, estoy diciendo que amerita una investigación, tanto en lo civil como en lo penal. Y finalmente, hay un dato que yo todavía me sorprendo cuando lo leo. Y yo pude ver las cartas de la solicitud de la Junta Central Electoral de final de febrero, 2 meses y pico antes de las elecciones, solicitándole a Indra, oigan, qué modificaciones a los equipos, mejoras en los dispositivos, consistiendo esta mejora en modificación alimentación eléctrica de los componentes, de 10 horas de duración. O sea, creo que eran 4 y pidieron que lo aumentaran a 10, y eso no pudieron preverlo al inicio de la licitación. Pero oigan bien, automatización de la carga de datos de censo y candidatura, software y servicio de control de capacidad de impresión, control de los lotes de escaneo para escrutinio, mejoras al software de identificación y escaneo. Todas esas mejoras la estaba pidiendo la Junta a final de febrero, y Indra le responde a principios de marzo que están a tiempo porque los equipos están en fábrica en China. Principio de marzo. Por eso alguien me contó que hubo que fletar 2 Jumbo 747 de emergencia. Para traerlo de China. Para traer equipos, creo que de Zaragoza, que habían llegado ya de China a algún punto en España y después a República Dominicana. Fue una improvisación total y hay que determinar el grado de responsabilidad. Y por eso no había posibilidad de hacer auditoría, porque ni siquiera estaban los equipos en el país cuando se pidió. Claro, habría que determinar. No, y ahí está el calendario de la licitación. Se supone que para mediados del 2015 ya los equipos tenían que estar acá y todo se fue atrasando. Ahí se metió un congreso del organismo web electoral a nivel mundial, del cual Roberto Rosario era presidente en ese momento, y se le dio prioridad. Se pospuso los temas de la licitación para darle prioridad al tema del congreso que se celebraba en Punta Cana. Todo eso está documentado en el informe de participación Bueno, pero ciudadana. Pancho, yo digo que este escándalo de ahora involucra unos casi 40 millones de dólares, pero el otro fue de 62. Y en aquellos equipos, lo del contrato Somo, fueron los que iban a permitir la automatización del registro civil, la automatización del registro electoral y la implementación inicial del cómputo electoral también mediante equipos electrónicos. Y tú te recuerdas que la Junta inició dentro de ese programa de Somo un proceso de captar las huellas de la ciudadanía. Y todos pusimos todos huellas. Todos. Y hubo que volver ahora. ¿Ustedes saben qué pasó con esa? ¿Qué pasó? Se tiró al zafacón. Sí. Todo ese Y proceso. el dinero se perdió. Pero claro, todo ese proceso hubo de nuevo con la nueva cédula que obtener las huellas de todos. Otra vez a pedir la huella. Pero a mí me dijeron en la Junta Central Electoral, en su momento, no ahora, que muchos de esos equipos nunca pudieron ser instalados, que quedaron en almacenes, que quedaron abandonados. Deben de estar todavía en almacén muchos de esos equipos. Y por eso tampoco ha habido ni siquiera una... Nadie le ha pedido explicación a Roberto Rosario de por qué hubo que volver a poner la huella digital. Y si yo fuese miembro de la Junta Central Electoral, propusiera inmediatamente contratar una firma auditora internacional de renombre para que haga otra revisión de todos esos equipos y haga un levantamiento. Porque no solo de los de ahora, ¿verdad? De todos, pero sobre todo los de ahora, Juan. Pero con esta denuncia la Procuraduría no puede hacer eso. Pero preparándose para el arbitraje, ¿qué pasa? Que el informe que tiene la Junta es de un organismo interno de la Junta, la Dirección de Informática. La credibilidad en arbitraje de ese informe se va a reducir porque pertenece a la parte demandada. Y van a alegar que se fabricó su propia prueba. Entonces, que la Cámara de Cuentas, yo no sé si la Cámara de Cuentas tiene la capacidad técnica para evaluar esos equipos.
tengo una seria duda al respecto. Entonces lo que habría que hacer es pedirle a una firma auditora internacional que se haga un concurso y que esa firma venga. Bueno, finalmente sobre la ley de partidos, que tú también tienes tantos años bregando con la ley de partidos y ahora van a ser 7 juristas, no 5, los que van a determinar la constitucionalidad o no de la elección, de la obligatoriedad del padrón abierto, simultáneo, organizado por la Junta Central Electoral para escoger candidatos. Al mejor estilo José Francisco Peña Gómez, que le gustaba ese estilo de... Entonces vamos, en vez de decir, no, estas son las posiciones, vamos a aumentar el número de posiciones para complacer a los compañeros. Aquí están siguiendo el método de la Junta Central Electoral. Sí, pero aquí no es para complacer a los compañeros dándole un puesto, ¿no? Pero bueno, aquí... Recuérdense que la Junta tenía 3 miembros en su origen, después 5, después 7, llegó a 9. Para que todos estén. Entonces, ahora parece que hay un conflicto a lo interno, un conflicto donde yo entiendo que Danilo Medina lleva la desventaja, porque ese tema de derecho constitucional es un tema que maneja muy bien Leonel Fernández, claro. y el relacionamiento de Leonel Fernández con los abogados constitucionalistas, no solamente locales, sino internacionales, es mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? De echar un pulso ahí a ver quién gana ese tema. A mí me da mucha lástima porque ya la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia con la que yo no estoy de acuerdo, pero es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, dijo que las primarias abiertas son inconstitucionales. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, aunque yo creo que no deben ser abiertas las primarias, sino cerradas, que cada partido tiene que determinar su destino. Yo no lo creo por un tema técnico constitucional. Pero sin embargo, esa es la decisión, ese es el precedente que hay. Entonces van a buscar 7 juristas que estén por encima de los 16 de la Suprema, o los 17 de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y dónde está la institucionalidad? O sea, pesa más la opinión de 7 abogados privados que de los 17... Pero se puede revisar, ahora el Tribunal Constitucional puede volver a conocer eso y declarar ahora que sí es constitucional, lo contrario a lo que declaró anteriormente, ¿no? Ustedes saben que cuando se estaba aprobando la Constitución en el año 2010, hubo mucho temor de que se modificara la Constitución para favorecer de alguna manera a los imputados del caso Van Inter en aquella época. ¿Ustedes se recuerdan? Sí. Y se cerró ese tema con una disposición transitoria diciendo que los casos que ya habían sido juzgados no pueden ser reabiertos por temas constitucionales, en fin. ¿Quién ejercía la función de Tribunal Constitucional cuando se tomó esa decisión? La Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí va a haber una discusión también con respecto de si se puede... Pero bueno, hay quienes aseguran que lo que se trata es de ganar tiempo, que eso es lo que está haciendo el PLD, ganando tiempo, para que esa ley no se apruebe. Sí, porque todo eso viene de la discusión que coge semanas o meses. El PLD se va a quedar solo, se va a quedar aislado si lo que pretende es ir a elecciones sin una ley de partidos políticos y una nueva ley electoral. Yo creo que aquí en este país existe mucha conciencia. Fíjense las declaraciones de Pedro Brache del Consejo Nacional de la Empresa Privada, pero esa no es una declaración aislada. Por todos lados se exige, se reclama que haya una ley de partidos políticos, que no lo ha habido nunca, y una nueva ley electoral. Y yo creo que el PLD, el partido, y Danilo Medina sobre todo, y el propio Leonel Fernández no pueden hacer lujo de ir contra esa opinión mayoritaria, inmensamente mayoritaria que existe, y que le atribuye a ese partido la responsabilidad de que no tengamos una ley en este momento. Lo dijo Aristide Victoria Yep, presidente de la comisión bicameral que está estudiando ese proyecto. Dijo, es una responsabilidad del PLD. Reinaldo Pared, que dijo ayer, que no solamente del PLD, porque en el pasado otros partidos que han tenido mayoría no lo han logrado. Y ¿saben qué? Reinaldo tiene razón. Pero de esa manera no se quita la responsabilidad de que ahora le toca su turno, ahora tiene la posibilidad de hacerlo. Porque antes la tuvo el PRD tuvo mayoría, pero nunca absoluta en ninguna de las dos cámaras. Pero Juan, no hay necesidad de discutir eso. No, pero eso es importante porque ahora ellos tienen absoluta mayoría en las dos cámaras, casi el Senado entero y tienen años así. Pero el tema es, se van a sumar al camino equivocado, así era que le decían en el 96, se van a sumar al camino equivocado. El camino equivocado es aquel que no quiere la ciudadanía. Al viejo camino. Al viejo camino. Se va a sumar Reinaldo Pared y el
al viejo camino. Francisco Álvarez, se nos ha terminado el tiempo. Qué pena. Siempre el tiempo es limitado cuando se trata de hablar con una persona tan dotada en un tema como, o en unos temas como lo que estamos tratando ahora, pero muchísimas gracias. El tema es que hoy tenemos 3 entrevistas, además, 2 entrevistas más, además de esta, y el tiempo es limitado también en Teleantillas. Así que muchísimas gracias, y bueno, tendremos que volverlo a invitar para abordar más ¿Cómo no? estos temas. ¿Cómo no? Muchas gracias.